Pues el tema de hoy propiamente ya son los símbolos, no una visión histórica de cómo llegamos hasta aquí, que es lo que se intentó hacer de un modo muy general en la precedente, sino ya los códigos modernos que realmente ciertamente son muy complejos y muy elaborados. Digo, los idiomas actuales o los sistemas musicales actuales o la matemática o un sinfín de lenguajes que los humanos modernos manipulamos, genética, química, sistemas de códigos que atañen a ciertos sectores del mundo. Y para empezar presentaremos a Alfred Korzybski. Alfred Korzybski fue un personaje polaco, murió a mitad del siglo pasado, muy curioso, un gran intelectual, que fundó una disciplina nueva que llamó semántica general, para distinguirla de la semántica clásica, a lo que se refieren los lingüistas. La semántica puede ser como la ciencia que trata el significado para un lingüista o para alguien así, pero la semántica general intentaba aglutinar otros muchos fenómenos, colecciones de símbolos y sistemas simbólicos que no son propiamente lingüísticos en el sentido clásico. Por ejemplo, el arte, las artes. Es decir, la pintura como tal pues es un código simbólico propio que tiene sus propias reglas, no expresará de forma tan precisa muchas cosas como un lenguaje, pero con una sola imagen muchas veces se pueden transmitir más cosas que a lo mejor durante una hora hablando. Está la escultura, hay un montón de lenguajes científicos, está la música, aunque tampoco todas las músicas no son exactamente igual. Es decir, el hombre, el humano, los humanos modernos, hemos elaborado, no lo inventa uno ni otro, sino que es una especie de necesidad de construir nuevos sistemas lógicos para explicar nuevas cosas. Tenemos una colección bastante elevada de estos sistemas y claro, la semántica lingüística no agota todo lo que el humano hace y el humano expresa. Y por eso unos cuantos personajes, entre ellos los que vamos a ver hoy, pues intentaron enfocar este problema que trasciende los ámbitos lingüísticos. Es decir, también lo podríamos llamar el problema del significado en el arte. Si yo utilizo el habla para hablar, como estoy haciendo aquí, pues el significado, estoy utilizando un lenguaje científico, técnico, propio de ciertas disciplinas, pues el significado queda muy preciso. Pero si yo comienzo a utilizar otros códigos artísticos o cualquier otros, o químicos, o genéticos, o matemáticos, pues es decir, hay una fuerte especialización y estos personajes intentaron poner un poco de orden en todo esto. Es decir, la semántica general afecta no solo al significado de lo que yo digo con un lenguaje, sino al significado de cualquier sistema expresivo que haya utilizado la humanidad. Korzybski intentó elaborar una especie de teoría general de la humanidad, es decir, afirmó que lo que distinguía a los humanos de cualquier otra especie era la capacidad de acumular información y transmitirla durante generaciones, pero durante muchas generaciones. Esto a partir del momento que ideamos sistemas escritos o sistemas simbólicos, tipo la escritura, hace unos 10, 12.000 años, quizá un poco más, por ahí, pues solo se podía hacer de una forma oral, que era la transmisión oral que todavía practican muchos pueblos aborígenes actuales, y si no tuviéramos medio de escribir, volveríamos a ella. Es decir, a través de los ritos, los mitos, las tradiciones, las leyendas o la enseñanza directa de lo que hay que hacer para pescar o para lo que sea, pues los adultos transmiten el conocimiento de generación en generación. Pero desde el momento que aprendimos a elaborar símbolos, porque las letras no son nada, no son colecciones de cosas que ninguna letra de ningún alfabeto, igual que las notas tampoco, ni las reglas para combinarlas en un sistema u otro, no las encontramos por ahí, sino que las ideamos de nuevo, pues a partir de ese momento ese potencial, esa capacidad se disparó. Él afirmó que lo que nos distinguía de cualquier otra especie, de homínido también, o de homo precedente, era esta capacidad de transmitirla, pero ya de una forma indefinida, y fundó un instituto muy famoso, lo dirigió hasta su muerte en el 32, se llamaba Instituto de Semántica General. Uno de sus principales axiomas, es decir, de sus leyes más básicas, de la nueva disciplina que fundó, y a la que siguieron muchos, como los que veremos hoy, es este, que dice que el mapa no es el territorio. El mapa solamente es una representación, un símbolo. Si tú sabes leerlo, tú puedes adivinar dónde se eleva, dónde cae, dónde están las cosas, pero realmente el mapa es una hoja de papel con garabatos, mientras que el terreno puede tener
puede tener pantanos, fieras o un McDonald's esperando abierto a las 3 para, por si tienes hambre. Fue polaco, hijo de una familia aristocrática de varias generaciones donde hubo grandes matemáticos, científicos, también ingenieros. Era políglota, hablaba 4 idiomas y sus postulados venía a decir que los humanos, pese a todo, de todo lo que estoy diciendo, esa capacidad de transmitir y codificar las cosas en sistemas, decía que estábamos limitados tanto por la estructura de nuestro cerebro, vale decir, de los sentidos. Pues claro, yo por ejemplo no puedo ver infrarrojos como otras criaturas sí, o no puedo escuchar ultrasonidos como los perros y murciélagos sí. Es decir, tenemos ciertas restricciones, ciertas limitaciones, decimos del sistema nervioso central, pero es lo mismo, los sentidos son prolongaciones del cerebro. Y también decía por la estructura de las propias lenguas, de los idiomas que hablamos. Es decir, lo que venía a decir es que los humanos solo podemos representarnos el mundo mediante abstracciones. Y las abstracciones pues estamos siempre moviéndonos en el mismo espacio. Un símbolo no es la cosa que yo quiero representar, eso sería un signo. Si yo para representar una montaña pinto algo con punta y triangular, pues evidentemente eso es un signo, porque comparte muchas cosas que las tiene el objeto real. Pero si en vez de representar la montaña con un triangulito, la represento con cualquier otra cosa, como hemos hecho con estos animales, bueno, no sé si debería llamarles animales, gorilas y chimpancés, les hemos enseñado a utilizar lenguas de gestos, y una de ellas, Washo, incluso las enseñó a otros 3 chimpancés. Claro, no para describir todo esto, pero entienden la relación entre un gesto arbitrario, porque que yo diga que esto es comer, quizá lo entiendan, igual que el de dar, ellos lo ponen también, o pedir, pero muchos otros no. Y qué decir de los lexigramas que han aprendido algunos, que son objetos geométricos sobre una pizarra, pero responden a las preguntas de los humanos y lo que no hacen, hasta hoy nos ha observado, es hacer preguntas para aprender. Es decir, utilizan estos códigos para respondernos, para pedir cosas, para jugar, para lo que quieran. Pero no en el mismo sentido que lo hacemos los humanos modernos. Hasta hoy esa conducta no ha sido observada. Si llega a ocurrir en el momento, supongo que nos enteraremos. Bien, pues está aquí porque el intento de comprender lenguajes o sistemas simbólicos más allá de lo que llamamos comúnmente habla, o mal dicho lenguaje, porque el lenguaje es otra cosa, suele decir, más allá de la lingüística o de lo que estábamos habituados a hacer hasta el siglo XX, intentar entender si la pintura, la música u otros objetos culturales, no necesariamente artísticos, como los mitos, las leyendas, la historia o la propia ciencia, que hay muchas, englobarlos en un mismo paquete y ver si compartían algunas características comunes, porque al fin y al cabo todos son diferentes sistemas explicativos para explicar diferentes sectores del mundo. Que se les llame lingüísticos, entre comillas, pues eso es lícito, pero hay que distinguirlo, estoy intentando decir, diferentes del hecho de hablar y hablar con palabras que pueden precisar mucho las cosas. Ahora veremos que en el terreno del arte este problema se dispara, es decir, ¿no? Y en el habla común también. Si yo uso un lenguaje técnico para dar una clase de armonía, pues soy muy preciso, séptima de dominante y todo, y el que lo conoce sabe dónde estoy. Y cualquier otro. Pero si hablamos en la calle, normalmente, ahora vemos algún ejemplo, pues los significados dobles, triples y el conocimiento que se da por supuesto de lo que está hablando, todo eso no está en las palabras, y el lenguaje corriente tiene poco de preciso, aunque parezca lo contrario. Bien, pues con él comenzamos porque de algún modo inauguró esta nueva disciplina o conjunto de disciplinas que intentan observar cómo elaboran y construyen el significado códigos simbólicos humanos diferentes del lenguaje. Estos son los que veremos hoy, pero muy por encima. En rigor solo vamos a ver la propuesta de Langer, ella Susan Langer, la del cartel, sobre música y significado, que dijo, él es Schenker, y perdón, ¿dónde está el otro? Derrida, no lo he puesto, pobrecillo, ahora te pondré. Y Derrida. Los demás son personajes que hablaron también sobre el problema de significado en el arte, los veremos de pasada en relación a lo mismo que voy a decir. Es decir, propuestas estrictamente musicales o lingüístico-musicales, son 3,
la de Langer, la de Schenker y la de Eric Cook, y ellos ahora los presentaré en un momento, nos acompañarán durante la charla. Bueno, esta solo está para ilustrar, también la vimos el último día, las mismas ideas que estaba intentando presentar. Es decir, colecciones de símbolos, es decir, de grafías y objetos arbitrarios, porque no corresponden a nada en la naturaleza, uno de cuyos casos particulares es cada uno de los idiomas hablados, 6.000 actualmente, 6.000 extintos se calculan. Podemos inventar muchas, incluso el esperanto. Hoy hay lenguajes de programación, ha habido artes nuevas como la fotografía, que antes no existían, o el cine, y seguiremos, me imagino, inventando más. Pero este intenta englobarlos todos, y por eso se ha incluido aquí otra que habíamos visto en la clase anterior, que solo, no sé si se lee, solo sobre la notación occidental, musical. Quiere decirse, todos los códigos de los que estoy hablando no son susceptibles de ser trasladados a signos gráficos precisos para ser reproducidos. Mi discurso sí, una formulación matemática sí, química también, una obra de música también. Bueno, salvo que sea muy rara, pues también podríamos idear garabatos que pudieran precisar las cosas. Eso se llama notacionalidad y es un criterio muy importante, después lo veremos al final de la clase, para intentar comparar cosas tan dispares como esa. ¿Se puede comparar la pintura con la escultura? Bueno, llevamos siglos diciendo que sí, al menos escribimos libros y hablamos y buscando puntos y nexos comunes, pero las propias producciones, los cuadros son diferentes de las estatuas y las estatuas son diferentes de los sonidos que inundan el aire y ese es el problema. De modo que, según la propuesta de Goodman, que la veremos al final, aquellos sistemas que sí que tienen un sistema de notación más o menos preciso, puede ser más notacionalidad, lo llama él, pues es más fácil compararlos. Y si llegásemos a cribar o a entrever algunas de las reglas de esta propiedad que llamamos notacionalidad, que permite que algunos códigos sean representados y otros no, pues eso nos permitiría compararlo mucho mejor. No sé si me estoy explicando con claridad, pero luego que una parte se entiende. Por ejemplo, todo lo que hacemos hoy con la informática, que hay cientos de miles de cosas. Si todas estas correspondencias y actividad de los electrones no fueran precisas, yo no vería lo que veo en una pantalla, sino que vería cualquier otra cosa. Es decir, la matemática, la informática, la música, aunque un poco menos, y algunos códigos, algunos de los hablados, sí que son notacionales, o más o menos notacionales, mientras que otros, como las artes plásticas, pues en realidad casi todos violan al menos uno de los criterios de la notacionalidad. Eso lo veremos después. Esta también la vimos, pero es decir, no me paro apenas, ilustra lo que estamos intentando decir. Aquí no están todos, ni muchísimo menos. Está, digamos, cómo vibra el mundo, que es la serie armónica, cualquier tono, cualquier vocal. Está el oscilador armónico, una fórmula matemática que intenta describir la acústica en su nivel más básica, las vibraciones. La música, este es el primer compás de la consagración de la primavera. Re, sol, la, do, si, do, si, sol, mi, si, la. Esta es la danza de estos tiempos ancestrales que ilustran la consagración de la primavera. Esta es logos o voz, la palabra griega para designar una parte de lo que estoy tratando hoy. Esto es ASL, el código de los sordos, aunque está mal escrito. Lo he escrito usando otro código diferente. Es decir, no es el gesto de ASL. Esto es un lenguaje de matrices, como lo que leen estas máquinas. Bueno, si llegamos a la luna y más allá, aunque mi abuela no se lo creía. Y curamos cánceres y vemos el interior de la cabeza, es porque las máquinas traducen estas cosas a otras cosas y al final vemos en la pantalla. Es decir, vemos lo que no podríamos ver con nuestros sentidos. Lo mismo pasa con los microscopios, con los telescopios y con un sinfín de cosas. Este quizá es menos propio nuestro, pero con el mismo rigor se puede decir lo mismo de este o de este. Es decir, es el código genético que no lo hemos inventado nosotros, que estaba ahí, pero hemos aprendido a decodificarlo y de hecho operamos y lo combinamos. Y esta es la química y lo llamamos en la última clase, lo presentamos así, la mente generativa, que es como se nos ha llamado al córtex del Homo sapiens moderno. Es decir,
un cerebro culturalmente transformado y adaptado durante muchas generaciones, capaz de generar diferentes códigos o sistemas de símbolos para describir cosas diferentes. Esta lo que ilustra es el final del romanticismo, y algo de lo que estamos intentando decir es el nombre que recibió durante el romanticismo la ciencia de la mente simbólica nos llamaba. Hasta tiempos de Mahler y más allá, que es por donde empezaremos ahora con los románticos, pues la neurociencia no existía como tal, no había un modo de acceder, salvo lo que hablaran los médicos o lo que los pacientes te contaran, pero de acceder aquí dentro, al interior realmente. De modo que se fundó una ciencia, no fue una ciencia, era una pseudociencia llamada frenología, que decía que por el tamaño de los bultos del cráneo, que presuntamente reflejaban las circunvoluciones del cerebro, pues se podía saber si uno era más listo o más propenso. Esto fue una aberración. En una ocasión a Napoleón se los midieron, no salió como le gustaba, y al que se los midió lo echaron de Francia, y se cometieron muchas injusticias, se condenó a mucha gente a veces con pruebas inauditas, como decir que la atracción al vino o instintos criminales, bueno, una cosa completamente arbitraria. Hoy en día no, es decir, la frenología sentó algunas bases de la neurociencia moderna. Es verdad que ciertas funciones están localizadas, o más o menos localizadas, pero no donde ellos decían a priori, sino sentidos y percepción y otras cosas hoy las conocemos bien, y lo que estamos intentando ver aquí de la mente simbólica, eso se sabe menos. Por ahí anda, si anda por algún sitio, pues probablemente es por el prefrontal. Y este que está aquí, este es el diván famoso de Freud. Por aquello el psicoanálisis fue la única herramienta, tampoco fue científica, porque no permite hacer predicciones, no, es una interpretación, pues se llamaba la interpretación de los sueños. La interpretación es pues la lectura que uno hace de una cosa, pero no es decir, manipular material genético es expresar el código y manipularlo, pero interpretar un sueño o una leyenda es atribuir un significado que yo considero que cualquiera de los presentes puede considerar de otro modo. No fue pretendía Freud que lo fuera una herramienta científica, pero realmente no lo fue. Pero está aquí porque todos recurren a lo mismo, a los símbolos. Es decir, en estos tiempos el único modo de acceder aquí, que no había aparatos como los de hoy, ni la neurociencia estaba tan desarrollada, pues era a través de los símbolos. Por eso la música durante el romanticismo gozó de tanto prestigio. No hubo época tan gloriosa en la historia de la música como el romanticismo.